Otra propiedad de las señales exponenciales tiene que ver con la periodicidad. Hablamos ya en un video anterior sobre la periodicidad como una de las propiedades que puede o no tener una señal. En este caso una señal discreta y en este caso más específico una señal exponencial. Una señal exponencial discreta puede o no ser periódica. Recordemos que la expresión de periodicidad es esta, que nos dice que una señal es periódica con periodo n mayúscula, si cumple esta expresión. En ese video de la periodicidad habíamos hablado de esta expresión y que la podríamos interpretar, digamos, de dos maneras. Uno, que la señal completa se repite cada intervalo n mayúscula. Otra manera de verla es que el valor de la señal para cualquier instante n se repetirá n mayúscula instantes después. En este caso estamos hablando de señales exponenciales. Quiere decir que x de n tendría la forma e a la j omega 0 n. Para que esta señal exponencial sea periódica, tiene que cumplir esta igualdad. Haciendo la sustitución con la forma de x de n, esta igualdad queda de esta forma. X de n es e a la j omega 0 n y x de n más n mayúscula quedaría así. E a la j omega 0 n más n mayúscula. De nuevo, aplicando leyes de los exponentes, aplicamos aquí primero la propiedad distributiva y luego separamos las exponenciales para que esta exponencial nos quede como la multiplicación de estas dos exponenciales. E a la j omega 0 n por e a la j omega 0 n mayúscula. Para que la señal sea periódica, esta igualdad se tiene que cumplir. Es decir, para que la señal sea periódica, esto tendría que ser igual a todo esto. Es decir, este factor tendría que ser 1. La pregunta que surge entonces es, ¿habrá algún valor de n mayúscula que haga que esta expresión sea válida? Es decir, que e a la j omega 0 n mayúscula sea 1. Si ese valor existe, entonces la señal va a ser periódica y ese n será su periodo. Nosotros sabemos que la exponencial que nos da igual a la unidad es la que tiene argumento j cualquier múltiplo entero de 2pi, j 2πn. Quiere decir que para que esta expresión sea válida, es decir, para que esta expresión se cumpla, este argumento tendría que ser igual a este. Es decir, omega 0 n mayúscula tendría que ser un múltiplo de 2pi. Rearreglando aquí esta expresión, tenemos que si omega 0 entre 2pi es igual a m entre n, donde tanto n mayúscula como n son enteros, entonces la señal será periódica, es decir, entonces esta exponencial será 1 y el periodo será este n mayúscula que quedó aquí. Repito, para que la señal sea periódica, se tiene que cumplir esta expresión. En términos de la exponencial, esta expresión queda así. Para que se cumpla esta igualdad, este factor debe ser 1. Sabemos que la exponencial que nos da como valor 1 es la que tiene argumento j2πn. Por lo tanto, para que este factor sea 1, es decir, para que la señal sea periódica, omega 0n mayúscula debe de ser igual a un múltiplo entero de 2pi. Rearreglando, es decir, pasando el 2pi dividiendo y la n dividiendo a los otros miembros, entonces nos queda esta expresión.
omega 0 entre 2pi es igual a m entre n, donde tanto n mayúscula como m son enteros positivos. Es decir, omega 0 entre 2pi es un número racional. Esta es la condición para que la señal sea periódica. Si omega 0 entre 2pi es racional, la señal exponencial sería periódica y el periodo será n. ¿Cuál n? El que tenemos aquí, que si despejamos simplemente nos queda así. Hagamos entonces un resumen de las dos propiedades que acabamos de mencionar respecto de las exponenciales discretas. Primero, tenemos que cualquier señal exponencial discreta se va a repetir en frecuencia si la separamos en un intervalo de tamaño 2pi o múltiplo de 2pi. Eso queda expresado con esta expresión. E a la j omega 0 se va a repetir, o sea, va a ser igual a e a la j con una omega 0 separado en cualquier múltiplo positivo o negativo entero de 2pi. Bien, esta es la primera propiedad. La segunda propiedad es derivada de esta, que nos dice que por lo tanto de todo el eje de frecuencias solamente vamos a poder diferenciar exponenciales discretas distintas solo en un intervalo de frecuencia de longitud 2pi, que normalmente ese intervalo se toma como de 0 a 2pi o de menos pi a pi. Es decir, normalmente cuando hablemos de frecuencias de señales exponenciales discretas, la frecuencia angular siempre vamos a tenerla ya sea en este intervalo o en este, porque fuera de estos intervalos simplemente serán señales repetidas. Finalmente, hablamos de que las señales exponenciales discretas pueden o no ser periódicas. Ojo, esta es una diferencia respecto del tiempo continuo. En el tiempo continuo, siempre una señal exponencial de este estilo, e a la j omega 0t, es periódica, pero en el tiempo discreto no. En el tiempo discreto se tiene que cumplir esta expresión, es decir, que omega 0 entre 2pi sea un número racional. Si se cumple, entonces el periodo fundamental será este n, que despejándolo queda de esta forma.